Bueno, saludos una vez más a través de este medio telemático a todos los hermanos en Cristo, a la familia Gesemaní, pero claro está, por extensión, a los familiares, a los amigos y también a aquellos que nos honráis viéndonos a menudo desde otras localidades de España, donde no son aquellas donde nuestras congregaciones están plantadas, incluso de otros países. Me consta que nos honráis viéndonos, pues nuestro deseo no es otro más que honrar a Dios en temor y temblor y edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo allí donde este cuerpo se encuentre. Y aún más, el anhelo de nuestro corazón es que en este tiempo miles, millones de personas sobre la faz de la tierra encuentren a Cristo como el Señor y como el Mesías de su vida. Estamos creyendo, estamos orando, estamos esperando que en Israel haya muchos convertidos a Cristo en este tiempo y en las naciones haya personas que tienen un encuentro poderoso con el Cristo muerto, resucitado en gloria y puedan obtener el don de la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, como un día un servidor y otros muchos hemos obtenido solo y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia es clara, hay un solo Dios, Yahvé el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios viviente, hay un solo mediador, intermediario, pontífice, que no es ningún hombre, que no es la Iglesia, que no es ningún líder religioso, que ese pontífice se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y solo Él, y por Él podemos ser perdonados, limpiados de nuestros pecados, y la salvación está solo en Él. El que tiene al Hijo de Dios en su corazón reinando, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, dice la Escritura, el apóstol Juan, que no tiene la vida. Puede tener religión protestante, católica, esta, la otra, puede tener nombre cristiano, pero el que no tiene a Cristo crucificado y resucitado, viviendo como Señor y Salvador en su espíritu, la Biblia dice que no es de Él, que no pertenece al reino, que no pertenece al cuerpo de Cristo. Y nuestro anhelo es que todos aquellos que nos puedan oír o ver, que todavía no tienen la seguridad de pertenecer al cuerpo de Cristo, bueno, pues que hoy es día de salvación, dice la Biblia. Mañana no sabemos, pero hoy es día de salvación. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ríndete a Cristo, baja de tu pedestal, bájate de tu orgullo, de tu soberbia, deja de ser Dios para ti mismo y humíllate y entrégate a aquel Dios que murió por ti en la cruz, que tanto te ama. Y tu vida te irá mucho mejor aquí y, por supuesto, en la eternidad. Bueno, siguen haciendo test a los sanitarios, ¿verdad? Y muchos expertos hoy en día en tema de virología dicen que deberíamos pasar por los test toda la población, que toda la población deberíamos ser probados por los test oportunos para saber si estamos contaminados o no estamos contaminados por el virus, por el COVID-19, que tanto golpea a la tierra en el día de hoy. Y creo yo que es buena idea esto de pasar por los test para saber si hemos pasado el virus, lo tenemos, no lo tenemos, pero me parece todavía más importante pasar por los test de Dios. Así que yo quiero continuar hablando acerca de los test de Dios. Hemos hablado del test que prueba el contagio, el nivel de contagio espiritual, el pecado en nuestro corazón, en nuestra vida. Hemos hablado también por este medio del test de la consagración a Dios. ¿Cómo está nuestra consagración a Dios? Nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestros motivos por los cuales nos consagramos a Dios. Y en este momento quiero hablar de otro test muy importante, muy, muy importante. Y por si tuviera dudas, ayer al hablar con un pastor amigo en otro país, pues me confirmaba la importancia de que nuestros corazones sean probados con el test del compromiso al cuerpo de Cristo. Ayer un amigo pastor me decía que un líder muy conocido en otro país, en Estados Unidos, con una congregación de lo que se llama mega, de 4, 5, 6 mil miembros, pues dice que tuvo la oportunidad de tener el primer culto después del confinamiento en su país, y la ley
algo parecido a lo que se aplica a nosotros, le obligaba solamente a tener el 25% de toda la congregación en la reunión. Así que él estaba ilusionado con que iba a llegar el 25%, incluso iban a llegar más, y él iba a tener que pasar por un mal momento de decirle a aquellos que excedían el 25%, decirle: lo siento, pero esto es la ley, no podéis entrar, lo siento. La sorpresa terrible y el disgusto terrible de este pastor, que es un hombre de Dios que tengo el honor de conocer, fue que apenas llegó el 10% a la congregación. Así que esto nos dio lugar a un tema importante. Un tema importante, y es: ¿qué compromiso tenemos nosotros con el cuerpo de Cristo? Estoy convencido que este momento y cualquier otro momento de circunstancias difíciles, sufrimiento, persecución, siempre también nos va a probar en este nivel horizontal. No solamente somos probados en el nivel vertical de nuestra entrega, de nuestra relación, de nuestra consagración a Dios, que es muy importante, pero también somos probados en el nivel horizontal, en el pacto fraternal con el cuerpo de Cristo. Es decir, la relación que tú tienes con tu propia congregación, que yo tengo con mi propia congregación. Y las Escrituras son muy claras en cuanto a esto. El Señor Jesucristo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, le dijo: cuando oréis, decir así: Padre nuestro. No dijo que oraran diciendo: Padre que estás en los cielos, ni dijo mucho menos que dijeran: Padre mío, aunque algunos cristianos oran Padre mío, pero deberían borrar esa manera, ese lenguaje, y decir Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado el cuerpo desde el principio. Desde el principio Dios creó la familia y no un individuo. Desde el principio Dios levantó una nación y no solamente un líder. Y en el Nuevo Testamento hay algo que es vital, que es claro en la Escritura: el cuerpo de Cristo. El énfasis es el cuerpo de Cristo. El énfasis es lo corporativo. El énfasis no es el individuo. El individualismo es diabólico. El individualismo es un atentado contra Cristo, contra la obra de Cristo y contra la Iglesia del Señor. Y en un mundo tan individualista como el que nosotros vivimos, debemos tener mucho cuidado y deberíamos someternos al test de Dios en estos momentos para ver cómo está nuestro nivel, cómo está nuestra comprensión de lo corporativo, cómo está nuestra relación en nuestro corazón con el cuerpo de Cristo. Es decir, cómo está mi vida en relación con mi congregación durante esta pandemia y después de esta pandemia. El compromiso con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra congregación, cada uno con la congregación donde Dios le ha puesto, y por extensión con la fraternidad o con la familia de congregaciones, o si tú perteneces a una denominación, bueno, pues con la denominación donde esté ubicada tu congregación. Insisto que el compromiso debe ser pleno, debe ser en plenitud, debe ser en profundidad, no algo superficial, no algo tomado por pinzas, sino algo profundo, algo inteligente, no algo emocional, no que si quiero hago esto y si no quiero no lo hago, y si siento entonces me comporto de una manera con el cuerpo de Cristo, pero si siento de otra manera entonces me dejo llevar por mis sentimientos. Lejos debería estar de mi vida y de tu vida esta manera de comportarnos, este nivel mediocre y puramente emocional de comportarnos con el cuerpo de Cristo. Y debe ser un compromiso sin fisuras, es decir, completamente integrado, completamente cerrado. Pablo le escribe a los corintios que tenían un problemón precisamente porque no discernían el cuerpo de Cristo, no tenían ni idea de lo que era el cuerpo de Cristo. Por eso se congregaban cuando le daba la gana y se congregaban como querían, no respetaban la unidad interna, no respetaban la unanimidad, hablaban los unos con desdén de los otros y era un caos porque no tenían ni idea. Es más, Dios trajo disciplina y dice que muchos murieron antes de tiempo. Se ve que por su boca o por su conducta atentaron contra el cuerpo de Cristo. Y es que Dios vela por el cuerpo de Cristo. Por eso
en un momento cuando el cuerpo de Cristo en la comunidad de Jerusalén estaba funcionando con normalidad, y la normalidad es unidad y es amor, como vamos a ver. Cuando estaba funcionando, digo, con normalidad, y hubo un matrimonio que se quiso ser más listo de lo normal, Ananías y Zafira, el Espíritu de Dios también lo puso a dormir, es decir, lo quitó de la tierra. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra el cuerpo de Cristo. ¿Será que tu comprensión y mi comprensión, querido hermano, que me escuchas y que me ves, será que tu comprensión también atenta contra el cuerpo de Cristo? Yo creo que necesitamos someternos al test de Dios en este tiempo para que el Señor nos ayude. Pablo dijo a los corintios: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros, plural, todos, sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente miembro de él. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, los miembros todos se regocijan con él. Es decir, la manera, lo que mide mi relación real y verdaderamente con el cuerpo de Cristo, no es solamente lo que yo digo y hablo, sino cómo siento yo lo que le pasa al cuerpo de Cristo. Cuando mi congregación está gozosa, me gozo yo con ella, aunque yo individualmente esté llorando y en tristeza. Lo que yo percibo y siento realmente en mi espíritu y en mi alma respecto a lo que le pasa a mis hermanos, a mi congregación, eso demuestra el grado y el nivel y la realidad de mi comprensión y de mi relación espiritual con el cuerpo de Cristo. Pero si yo no puedo vivir, si yo no puedo entrar a vivir en lo que le pasa a mis hermanos, tanto sea bueno como sea malo, eso significa que yo soy un teórico de la iglesia, que soy un teórico del cuerpo de Cristo y que yo estoy lejos de entender lo que es pertenecer a una congregación cristiana. La iglesia es un organismo único. Y digo un organismo, no una organización. Es un organismo único, es un cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos parte de Él, de ese cuerpo. Por eso quisiera mencionar 7 aspectos que ayudan a mantener y a desarrollar el compromiso fraternal con el cuerpo de Cristo. Cuando digo el cuerpo de Cristo, digo tu congregación, mi congregación. Primero, la aceptación de cada miembro en Cristo. Romanos 15:7 dice la Escritura: aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Esto es muy importante. No estamos hablando de aceptar la carnalidad del otro, no estamos hablando de aceptar el pecado del otro, pero estamos hablando de aceptar al otro. Y esto es muy importante, la aceptación entre el hombre y la mujer, entre las clases sociales distintas que pueda haber en la congregación, los más inteligentes, los más preparados, los universitarios y aquellos que no han podido formarse, o aquellos que tienen prosperidad económica y los otros que son más pobres, por decirlo claro. Todo esto pasa por una aceptación profunda. Es decir, para que haya una realidad en el cuerpo de Cristo, no puede haber rechazo. Tiene que haber aceptación. Todos debemos ser aceptados por todos. No importa el color de la piel, no importa la nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, el amor fraternal. La palabra del Señor nos advierte que en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, sea esta venida cuando sea, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que creo que no tenemos inconveniente ni dudas de que la maldad conforme a la palabra de Dios se está multiplicando agigantadamente en la tierra. Por lo cual significa que el amor de muchos cristianos se enfriará.
Por eso tenemos que probar, dejarnos probar por el test de Dios también en este aspecto de la relación fraternal, el amor fraternal. Pablo escribe a la iglesia, precisamente una iglesia donde no estaba fallando en esto, pero el apóstol le dice así: en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos. Pero luego el apóstol dice: pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Es decir, abundar prácticamente en el amor más y más. Y es que nunca podemos amarnos de más. Seguramente podemos amarnos de menos, pero no podemos amarnos de más. Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice así: sed afectuosos o afectivos unos con otros con amor fraternal. Es decir, que los afectos externos no pueden ser una apariencia, no puede ser un teatro. Las demostraciones de afecto externas tienen que ser el fruto, el resultado, la proyección, la manifestación del amor fraternal interno en nuestros corazones. Así que para desarrollar la relación fraternal con el cuerpo, con tu congregación, con mi congregación, es importante crecer en la aceptación de los unos hacia los otros. Crecer y seguir abundando en el amor fraternal. Tercero, la ayuda mutua. La Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 16, al terminar la carta, que es una carta llena de advertencias muy solemnes, muy serias a la iglesia del Señor, termina así: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Qué curioso, ¿verdad? Dios se agrada de tu oración, Dios se agrada de tu alabanza, Dios se agrada de tu servicio, Dios se agrada de tu consagración, y también Dios se agrada cuando tú le ayudas a un hermano en Cristo. Cuarto, la edificación. Romanos 14, 19 dice: así que procuremos seguir lo que contribuye a la paz o a la mutua edificación. El contexto es una cuestión que se traía allí en la iglesia, los creyentes de trasfondo gentil, que se permitían comer de todo sin ningún problema, sin ninguna restricción, y los creyentes de trasfondo judío que querían limitarse más a la ley levítica para la hora de comer. Así que la cuestión era comer vegetales, no comer vegetales, comer carne, no comer carne. Y tratando de todo esto, el apóstol Pablo llega al final y dice: bueno, vamos a seguir lo que contribuye a la mutua edificación. Quiere decir que si para ti el comer carne te es ofensivo, pues yo cuando esté contigo no me la como. Sencillamente. Es decir que para mantener la fraternidad, para mantener la relación correcta con el cuerpo de Cristo, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas que son polémicas, que son cuestiones de conciencia, que tú lo puedes ver así, yo lo puedo ver así. Pero eso hay que ponerlo a un lado y decir: bueno, vamos a edificarnos los unos a los otros, porque tenemos la obligación de edificarnos los unos a los otros. Porque el que no edifica destruye, y el que destruye es de Satanás, no es de Dios. Quinto, necesitamos aplicar los principios del reino de Dios. La relación fraternal, la relación con el cuerpo de Cristo se fundamenta, se alimenta, se desarrolla al aplicar los principios del reino. Los principios del reino son muchos. Yo solamente quiero mencionar dos a título de ejemplo en este momento. El perdón es uno de los macro principios del reino.
Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice así: sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y otro principio importante es el servicio. El servicio ayuda a edificar la iglesia, ayuda a edificar la relación fraternal. Cristo dijo así a sus discípulos: vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, etcétera, etcétera, pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, que sea vuestro servidor. La relación con tu congregación, mi relación con mi congregación, se desarrolla sirviéndola. Sexto, la aplicación de los valores de la familia también es importante, porque la iglesia, además de ser cuerpo, además de ser un edificio espiritual, es también una familia. Dios también lo plantea al cuerpo como una familia. Así que en la familia, para que haya buenas relaciones y se desarrollen, tiene que haber valores como los siguientes: respeto, honra, sacrificio, unidad y autoridad. Y por último, el séptimo aspecto es la responsabilidad personal. No hay manera de edificar una congregación, no hay manera de que yo pueda ser edificado y un edificador si no funciono en el parámetro de la responsabilidad personal. Gálatas 6:4 dice: cada uno examine su propia obra. Cada uno que se responsabilice de su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse, pero solamente respecto de sí mismo y no respecto de otro. Es decir, que la responsabilidad personal es muy, muy, muy importante. Todos y cada uno de los miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, somos responsables de bendecir, de edificar, de proteger, de cuidar, de ayudar y de servir al cuerpo de Cristo, es decir, a la congregación donde Dios nos ha puesto. Somos responsables. Por eso considero que este es un tiempo muy importante, muy importante. Sé absolutamente con toda certeza que esta pandemia, que esta cautividad ha afectado profundamente el cuerpo de Cristo. Igual que ha afectado el mundo, ha afectado nuestra realidad con Dios, nuestra realidad con el cuerpo de Cristo y nuestra realidad con la sociedad. Es inevitable. Por eso debemos pedirle a Dios que Él ponga su test en nosotros y nos ayude. Y con el motivo solamente y el propósito de ayudarnos de una forma práctica a pensar, a meditar, quiero formularos 7 preguntas que yo también me he hecho a mí mismo, y creo que estas preguntas te pueden ayudarte a ti mismo a pararte y pensar, y con la ayuda del Espíritu Santo, con la luz de Cristo alumbrándote, estoy seguro que estas preguntas te van a ayudar para que tú veas dónde está tu vida, dónde está tu corazón en relación al cuerpo de Cristo, es decir, respecto a tu congregación. Porque la expresión primaria del cuerpo de Cristo, universal, y del cuerpo de Cristo en una ciudad, es tu congregación. Primera pregunta. Durante este confinamiento, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a orar y ayunar a favor de nuestra congregación? Piénsalo. Llevamos más de 50 días de confinamiento. ¿Cuántos días has dedicado a orar y a ayunar por tu congregación? Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a orar por los ministerios de la congregación? Y por extensión por otros ministerios.
Tercera pregunta. ¿A cuántos hermanos le has enviado un mensajito de texto, un WhatsApp? ¿O le has llamado por teléfono, pero no para pedirle ayuda, para pedir que oren por ti, sino para interesarte por su vida y por su familia? ¿A cuántos? Cuarta pregunta. ¿Cuántos gestos hemos manifestado? Gestos. Puede que no sean ni oraciones ni ayunos, pero gestos, expresiones. ¿Cuántos gestos hemos manifestado para ocuparnos o preocuparnos por nuestros responsables en alguna área de servicio en la iglesia y por los ministerios pastorales? ¿Cuántos gestos? ¿Cuántos mensajitos de ánimo? ¿O cuántos mensajitos solamente para decir, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Solamente son gestos, no cuesta mucho dinero. Quinta. ¿Con cuánta frecuencia hemos echado de menos el poder congregarnos presencialmente? Piénsalo. ¿Has echado de menos a tus hermanos o has pasado olímpicamente de ellos? ¿O has dicho, bueno, no está tan mal estar en casa, no está tan mal ver los cultos por vía telemática? Pues está guay, no pasa nada. Porque si tú has pensado así, has pensado patológicamente. Porque los cultos por internet pueden ser una bendición, pero no son la normalidad. La Biblia dice que debemos congregarnos, que debemos vernos las caras, que debemos comunicarnos. Y aunque en estos momentos no podamos darnos abrazos o darnos unos besos, pero sin embargo deberíamos anhelar vernos cara a cara, mirarnos a los ojos. Y si tú y yo no hemos echado de menos el tener a nuestros hermanos queridos para mirarlos a los ojos o para recibir o dar una sonrisa, esto habla muy mal de tu vida y de mi vida y de cualquier vida que le pase esto. Quinta pregunta. Sexta, perdón. ¿Cuán fieles hemos sido en el ámbito económico durante este tiempo? ¿Nos hemos preocupado de hacer nuestras responsabilidades económicas para hacer llegar nuestras ofrendas de una manera o de otra? ¿O las hemos apartado cada domingo en un sobre para poder traerlas a la casa de Dios en su día? A mí me llamó la atención el Señor con esto. A mí personalmente me llamó la atención el Señor. Y un domingo que estaba yo muy tranquilo, o más tranquilo, y el Señor me dijo, hoy es domingo, es el día del Señor, sí. ¿Y por qué no has ofrendado? Y me sentí muy avergonzado. Me levanté de donde estaba, que estaba viendo las noticias, y me fui a mi móvil y en mi torpeza, comencé allí a hacer mis cositas para mandar mi ofrendita a la casa de Dios, a mi congregación. La última pregunta. Es muy importante esta pregunta. Las dos últimas yo diría que son muy importantes. Si hemos echado de menos el poder estar con la congregación. Yo sé que algunos habéis echado de menos porque lo habéis manifestado, lo habéis expresado. Pero de otros nada sé y nada se sabe. Entonces, solamente estas preguntas son para ayudar, no son para confrontar, a menos que Dios te tenga que confrontar. Son para ayudarnos a nosotros, para no quedarnos en la teoría y en el embelesamiento espiritual, sino que podamos ser reales. La última pregunta es muy importante. ¿Qué decisiones hemos tomado en relación a
la congregación de aquí en adelante? ¿Qué decisiones hemos tomado? De bendecir la congregación, de amarla, de edificarla, de dar lo mejor de nuestra vida para la congregación. ¿Qué decisiones has tomado hasta aquí? Y permíteme, con todo el amor de mi corazón en Cristo, pero permíteme decirte que si no has tomado ninguna decisión, por favor, no dejes que se levante el confinamiento y vayamos adelante y vayamos a la normalidad o nueva normalidad o lo que sea, sin haber sacado nada en limpio, sin haber pensado, sin haber evaluado, sin haber puesto el test de Dios en tu vida, o sea, sin sacar nada en limpio. No podemos permitirnos, queridos hermanos y consiervos, no podemos permitirnos el lujo de pasar 60 o 70 días confinados, con limitaciones, sin sacar los máximos beneficios que Dios quiere que saquemos sus hijos y sus siervos. Porque sin duda Dios quiere utilizar todo esto para su gloria y para nuestro bien y para la transformación de la iglesia y para cambios profundos en nuestros corazones. Y esto tiene que ver fundamentalmente en tres áreas como siempre: el área vertical con Dios y el área horizontal con la iglesia y con los no convertidos. Y yo estoy seguro que Dios ha querido y quiere trabajar en mi corazón, igual que en tu corazón, para evaluar estas tres grandes dimensiones de nuestra vida: la dimensión con Dios, la dimensión con nuestros hermanos y la dimensión con aquellos que nos rodean, nuestro mundo, nuestra sociedad, aquellos a los que somos deudores. ¿Deudores de qué? Deudores de un buen ejemplo, de ser sal y luz, deudores de ser gente de buenas obras. Sí, de buenas obras, sí, de buenas obras. Cristo lo dijo, que nuestras buenas obras deben alumbrar a aquellos que no conocen a Dios para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y somos deudores y siempre lo seremos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que termino en esta hora confiando que Dios me ayude a un servidor tan necesitado y que Dios te ayude a ti, querido hermano, que Dios te ayude a ti. Que si tus resultados, si tú has trabajado en esto y tus test demuestran que estás sano, que estás bien, que sigues creciendo, que vas en la buena dirección, en este caso respeto al cuerpo de Cristo, respeto a tu congregación, mis felicitaciones, que Dios te bendiga, sigue así, que el Señor te ayude a crecer, a ser una bendición para tu congregación, para tus pastores, que Dios te siga usando así, porque esta es la voluntad de Dios. Y si este mensaje te ha pillado contra la pared, en particular las 7 preguntas, tampoco es cuestión de condenarse. Tampoco es cuestión de decir, ¡ay! Se me pasó todo esto. No he hecho nada en este confinamiento. No he tratado con mi corazón. Es más, no sé si he pensado, no he pensado, no sé si me he hecho las preguntas, no me las he hecho. Me ha pillado contra la pared. Bueno, la idea siempre es la misma. Es para bendecirte. La palabra de Dios no viene para condenarte, no viene para hundirte, viene para bendecirte, viene para despertarme, viene para decirme, oye, cuidado aquí, cuidado allí, viene para amonestarme, para mi bien y para el bien del cuerpo de Cristo. Y si tú me estás oyendo o viendo y no eres parte del cuerpo de Cristo, o no estás seguro, porque a lo mejor eres un fiel asistente a la misa, o eres un fiel asistente a un culto evangélico, o a lo mejor eres un fiel lector de la Biblia, pero tú no estás seguro de que perteneces al cuerpo de Cristo. Por eso quizá no entiendes estas cosas. Yo quiero animarte a que recuerdes lo que he mencionado al principio que dice la Escritura,
Hoy es el día de tu salvación. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú no estás seguro que perteneces a Cristo, que perteneces al cuerpo de Cristo, que no es una religión, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú puedes en este día venir, buscar un momento ahí tranquilo durante este día, apartarte ahí y venir delante de Dios, humillarte delante de Dios y hablar con Dios como hablas con otra persona y decirle: Dios, yo quiero pertenecer a tu cuerpo, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona por haber vivido de espaldas a ti y perdóname y sálvame y hazme miembro del cuerpo de Cristo. Hazme parte de la iglesia verdadera de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la verdadera iglesia de Cristo. Pero hay muchas iglesias que tienen nombre de cristianas que para nada son la iglesia de Cristo porque no son el cuerpo de Cristo. Pero yo te estoy hablando del cuerpo de Cristo. No te estoy hablando de este apellido o del otro apellido. Yo te estoy hablando ahora del cuerpo de Cristo, de pertenecer a Cristo y al cuerpo de Cristo. Y esto se hace por medio del arrepentimiento, por medio de la entrega a Dios, por medio de rendirle nuestra voluntad y nuestra vida y por medio de pedirle a Dios que venga a morar, que el Espíritu de Cristo venga a morar en nuestro espíritu, seamos hechos hijos de Dios para la gloria de Dios y a partir de ahí buscar una congregación que predique la palabra de Dios, que ame a Dios y que siga a Cristo. Que Dios os bendiga, esperamos vernos pronto con la ayuda del Señor y ya las leyes nos permiten pronto, en el caso de España, el próximo domingo. Dios permite ya con restricciones, con limitaciones, pero permite que se reanuden las reuniones presenciales. Yo oro a Dios y deseo con todo mi corazón que cada reanudación que se produzca en España sea con victoria, sea con alegría, sea con expectativa, sea con alabanza, sea con un amor arrollador, aunque no lo podamos expresar con abrazos, pero que cuando nos volvamos a ver haya ocurrido algo glorioso, haya pasado algo fuerte en nuestro espíritu, haya habido un cambio profundo, hayan quedado atrás muchas cosas que eran lastres, que eran pesos, que eran tradiciones, que eran obras de la carne, que nos estaban asfixiando y que ahora sea como un nuevo tiempo, como una nueva etapa en Cristo Jesús. Esto es lo que yo anhelo para cada congregación a la vuelta de este confinamiento. Por tanto, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia y que Dios bendiga grandemente a tu congregación y a tus ministerios. Dios te bendiga.